Bien, mis queridos colegas, en esta oportunidad para compartir experiencias de evaluación en forma práctica según la resolución viceministerial 193 y la resolución viceministerial 094 del año 2020, que es pues sobre la evaluación del aprendizaje. Veamos, aquí recordando algunas partes de estas resoluciones. Por ejemplo, la 193 nos dice que el registro en el CIAGIE se realiza solo una vez durante el año lectivo. Esta se realizará a finales del año o periodo lectivo, ¿no? Es decir, ahora en diciembre, por ser un año casuístico, donde los docentes hemos venido trabajando, haciendo la evaluación formativa, vamos a tener que hacer la evaluación del aprendizaje en el último periodo lectivo, ¿no es cierto?, al finalizar el periodo lectivo que finaliza en el mes de diciembre. Entonces el docente registra en el CIAGIE el último nivel de logro o calificativo alcanzado por el estudiante en el año lectivo, el mismo que debe expresar la situación real del progreso de las competencias. Además, nos dice en la resolución viceministerial 094 que al final del periodo lectivo se debe consignar el último nivel de logro alcanzado en cada una de las competencias. Este nivel de logro es el que se consignó a cada competencia en el último periodo trabajado. Nosotros trabajamos por periodos, ya sean bimestres o trimestres, y entonces nos dice que debe ser del último periodo, es decir, del último bimestre o del último trimestre. Esto es en el caso de que el año lectivo sea normal. Y en el caso de este año casuística solo nos dice que tenemos que hacer una evaluación del aprendizaje ya justamente en el último periodo del año que estamos trabajando. Eso indudablemente deja las puertas abiertas, y vamos a explicar para que pueda evaluarse las evidencias también, si de ser necesario, las que se hayan conseguido antes del último periodo. La norma nos dice, nos habla sobre instrumentos de evaluación, de las rúbricas, lista de cotejos, entre otros, y también nos habla del registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes, la resolución viceministerial 094. ¿Qué nos dice esta norma? Nos dice que el registro de auxiliar es el instrumento que utiliza el docente para registrar los avances, logros y dificultades que se observan en el progreso de las competencias de los estudiantes durante y al final del proceso de aprendizaje. Entonces veremos que este registro auxiliar también nos dice que la información obtenida se usará para brindar retroalimentación al estudiante, ¿no? También se va a usar para informar a los padres de familia, así como para establecer conclusiones descriptivas y también establecer los niveles de logro de los estudiantes al finalizar el periodo evaluado. Como ven, el registro auxiliar nos demuestra que es el instrumento de evaluación más completo, porque con ello yo puedo hacer todo lo que dice la norma. No nos han dado, digamos, un esquema de registro auxiliar. Entonces, cada docente creativamente tiene que hacer su registro, y es necesario que la tenga, porque estamos viendo que con el registro auxiliar se puede hacer todo el trabajo que nos pide el Ministerio de Educación, que son estos, fundamentalmente la retroalimentación al estudiante, la información al padre de familia, las conclusiones descriptivas y determinar el logro de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que tener sí o sí nuestro registro auxiliar. Entonces, yo quiero compartirles el registro auxiliar que he elaborado. Indudablemente, de repente no es el más perfecto, pero a modo de compartir para que lo perfeccionen todos, vamos a ver este registro auxiliar que lo he hecho en Excel. Y por si acaso no lo estoy promocionando para venta, solo lo estoy compartiendo para que ustedes conozcan, ¿no? Y de la carátula, bueno, cada uno se hace su carátula que más les agrade, ¿no? Como todo registro. Luego al siguiente paso tengo la nómina. Mi registro tiene lo esencial, no tiene muchas
muchas más cosas, lo más esencial que necesita uno para trabajar y responder lo que nos pide la norma, ¿no es cierto? Esos 4 puntos bien claros. Entonces la nómina, aquí tengo la nómina de mis estudiantes, la relación, y le pongo números porque el otro registro va a tomar en cuenta la numeración, ¿no es cierto? Entonces, y en esta parte le pongo el celular con la cual viene trabajando el aula virtual el estudiante, porque yo estoy trabajando aula virtual por WhatsApp. ¿Por qué? Porque también el WhatsApp tiene sus bondades. Con 5 soles que uno se haga recarga los primeros días del mes, tiene WhatsApp todo el mes, no necesita internet. Trabaja tranquilamente el WhatsApp, solo habiendo hecho la recarga de 5 soles a su celular. Entonces una gran bondad al alcance para todos mis estudiantes. Siempre le digo al padre de familia, solo necesita usted 5 soles, gastar 5 soles mensual para que su hijo ya tenga acceso al aula virtual por WhatsApp, ¿ya? Y luego también tengo el celular de los padres de familia. Es cierto, muchos de estos celulares ya no funcionan, los llamo, ya están desactivados, no los puedo actualizar porque los estudiantes cuando les pido no me lo dan, porque ya saben que voy a comunicar a su padre cualquier situación, ¿no? Entonces no les conviene, son las cosas que se dan en nuestro país, ¿no? Bien, esperemos que la dirección de cada institución educativa pues tenga actualizado este directorio de padres de familia. Es muy importante y que puedan apoyar al docente entregándole, ¿no?, esa información actualizada de celular, porque se dan cuenta, ya nos sirve para poder comunicarnos. Mira, mi registro auxiliar, aquí tengo el teléfono del estudiante, yo puedo darle una llamada al estudiante y me va a responder, y puedo darle una retroalimentación individualizada. Bien, vayamos al siguiente paso. Tengo aquí la asistencia de mis estudiantes, ¿no?, el último trimestre por trimestre, y aquí en esta parte estoy consignando las semanas en la cual asisten el aula virtual, porque cada semana tenemos 2 sesiones de retroalimentación, ¿no?, cada semana. Entonces, por ejemplo, la semana 28 va a ser este ejemplo. La semana 28 tuvimos una sesión, ellos miraron la televisión, hicimos una sesión de retroalimentación. El día 13 de octubre y el día 15 de octubre igual, ¿no? Miraron televisión y hicimos una retroalimentación. El 21 de octubre escucharon radio y hicimos una sesión de retroalimentación. Y así sucesivamente voy registrando, y para marcar la asistencia. Entonces vemos, por ejemplo, aquí vemos el 21 de octubre todos estos asistieron a esa asistencia, y no asistieron este alumno, ¿no? Estos 2 alumnos no asistieron, por ejemplo. Este alumno no asistió esos días, entonces yo tengo registrado. Y no solo eso, ya a partir de aquí de la semana 30, estoy registrando, por ejemplo, los estudiantes que participan en la sesión. Entonces, ¿qué he detectado? Por ejemplo, este estudiante siempre marca su asistencia, pero se retira del aula virtual, no participa, no está participando en el aula virtual. Entonces yo aquí registro qué estudiantes están participando. ¿Y cómo me doy cuenta? Con mi aula virtual, ¿no? Aquí tengo mi aula virtual, por ejemplo, un ejemplo, es el aula virtual matemática primero A. El día miércoles siempre el aula virtual aperturamos, ¿no? Estimados estudiantes, buenos días, siempre con los buenos ánimos, continuaremos aprendiendo. Esto con las indicaciones para las actividades para realizar hoy miércoles 25 de noviembre. Por ejemplo, es un ejemplo de aula virtual del 25 de noviembre. A las 8:25 se apertura el chat para que registren la asistencia para la sesión de matemática por radio, ¿no? Por radio van a escuchar, y a continuación tendremos una sesión de retroalimentación. Muy bien, la bienvenida, se apertura, ya saben, hay un video que ustedes van a ver en el canal, cómo se hace clases por WhatsApp. Aquí solamente estoy mostrando un ejemplo. Ya para que todos puedan registrar su asistencia, yo programo y comienzan a registrar su asistencia los estudiantes 5 minutos antes de iniciar la clase de sesión, y escuchan la radio. Luego comenzamos a hacer la sesión de retroalimentación, ¿ya? Entonces se le entrega el propósito de la sesión, les doy audios explicando el propósito, la evidencia que ha planteado, asimismo los criterios de evaluación, que es muy importante que ellos conozcan,
los criterios de evaluación del reto, en la cual se va a evaluar el cumplimiento de retos con estos criterios de evaluación, ¿no? Y estos criterios de evaluación van a ser trasladados a mi registro esa semana, ¿no? Para poder evaluarlos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y comenzamos a hacer la sesión, que, por ejemplo, este estudiante es el que demuestra, el único que demuestra que ha aprendido, tiene una inteligencia espacial, y sí, se le puede revisar la evidencia que mientras ha estado escuchando radio ha hecho. Todo lo demás nadie más se pudo, ¿no? Entonces se da la retroalimentación a los estudiantes, enviándoles un video para darles más o menos la claridad y entiendan, porque solo con audio muchos estudiantes no van a entenderlo, es matemática. Entonces se les manda un video para que puedan ver y de acuerdo a mirando ese video puedan tener al menos la estrategia para resolver el problema que se ha planteado inicialmente. ¿Se dan cuenta? Se plantea el problema, se busca la estrategia y se les dice ahora, observen el video más o menos, podría ayudarles a usar la estrategia y comiencen a realizar. Realizan las estrategias, resuelven y van enviando lo que van resolviendo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo me doy cuenta aquí, este alumno primero está su nombre, de qué grado, y me está enviando esta evidencia y por lo tanto yo le voy anotando que está participando. Y así me doy cuenta de los estudiantes que vienen participando, les voy motivando, les voy corrigiendo, se les va indicando poner los contenidos a los ejes, les falta el contenido de esos ejes, etcétera y etcétera, se le va dando la retroalimentación. Entendamos por retroalimentación en estos momentos que todo lo que haga el maestro a fin de que el estudiante pueda entender y ayudarle a cumplir el reto. ¿Cuál es? ¿No? Resolver el reto que se ha planteado. Todo lo que estamos haciendo aquí es para que ellos puedan tener la facilidad al final resolver el reto, ¿no? Que se les ha dejado y se les va a evaluar de acuerdo a los criterios de evaluación que se les ha mostrado. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una práctica, como se dice, una retroalimentación para que quede pues el estudiante listo para poder cumplir el reto. Bien, entonces así me doy cuenta que estudiantes han participado. Y miren, mi registro de ciudad me sirve para dar información. Cualquier padre de familia me pide información, yo le puedo decir qué días ha participado su estudiante, qué días ha registrado su asistencia, como este estudiante el 25 de noviembre ha registrado su hijo, pero se ha retirado del aula virtual, no ha participado. Entonces yo puedo darle la información al padre de familia. Muy bien, nos sirve, como le digo, son elementales, son registros elementales que voy registrando, ¿no es cierto? Ahora veamos el registro de notas. Entonces, primero para registrar, ¿qué hemos considerado? Primero he considerado en este registro de evaluación el estándar. Entonces, ¿por qué? Porque la norma nos indica pues que el estándar nos dice esto, ¿no? En las resoluciones limitadas 094 nos dice, en última instancia, el objeto de evaluación son las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades en el marco de una experiencia de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje describen el desarrollo de una competencia y se asocian a los ciclos de educación básica como referente de aquello que se espera logren los estudiantes. Claro, nos dice, ¿no? En ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios comunes referentes para la evaluación de aprendizaje tanto a nivel de aula como del sistema. Entonces, justamente es necesario tener el estándar, tanto para hacer la evaluación formativa y tanto para hacer la evaluación del aprendizaje o certificadora, para ambos, y muy en especial para el segundo, para la evaluación certificadora. Tenemos que revisar permanentemente el estándar, comparar lo que ha venido realizando el estudiante con este estándar. Si cumple este estándar, en la evaluación final vamos a ver que va a tener una calificación, de acuerdo hasta dónde ha avanzado de este estándar. Y en la evaluación formativa, este estándar evaluamos mediante los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación, ¿de dónde han salido? En el caso nuestro, por ejemplo, tanto en las clases por audio, ya tienen criterios de evaluación.
y también por televisión dan criterios de evaluación. Entonces esos criterios de evaluación lo que he hecho es poner en su lugar, en este caso a esta competencia, ¿no? Resuelve problemas de cantidad, es la primera competencia como ejemplo que estamos viendo, y pongo los criterios de evaluación y la semana en la cual se ha calificado. Entonces aquí está un ejemplo, por ejemplo, miren, el área matemática, esta es una guía de audio, te da el título de la sesión radial, te da el propósito de aprendizaje, propósito de la sesión, te da una descripción, las competencias y las capacidades, y te da la evidencia o el reto, y te da los criterios de evaluación. Aquí están los criterios de evaluación. Entonces lo único que hacemos es copiar estos criterios, criterio por criterio, y lo llevamos a nuestro registro auxiliar. En el caso de televisión, cuando a veces al inicio o al final del programa televisivo, vemos pues que da estos criterios, ¿no? Te da el reto y da los criterios de evaluación. Entonces lo que tenemos que es ir ubicar el video de la sesión y hacer la captura, ¿no?, de los criterios de evaluación, y estos criterios voy a llevar a mi registro auxiliar. Eso es lo que vengo haciendo. En el caso del trabajo por la UEF no he encontrado criterios, por lo tanto tengo que formular yo propiamente mis criterios, viendo qué actividades y a qué competencia están desarrollando, ¿no? Nos dan las competencias y de acuerdo a eso pongo mis criterios. Entonces esa es la forma que vengo trabajando. Sigamos. Este es solo del tercer trimestre. Entonces, ¿cómo hago la evaluación? La evaluación, se ha hecho bien claro, son en base a las evidencias. Estos criterios evalúo en base a las evidencias. Entonces aquí en mi registro voy a registrar, por ejemplo, este alumno. Generalmente casi todos los alumnos inician con una evaluación inicial, es decir, casi poco entienden la clase por audio, ¿no? Igual por televisión, casi no lo entienden. ¿Por qué? Porque explica muy rápido, hay muchos factores, y que no es el momento de criticar de repente al programa, pero tenemos que trabajar con ello. Entonces, generalmente están en inicio. Nivel de logro de esa competencia, de acuerdo a este criterio, están en inicio. Entonces yo tengo que dar retroalimentación. Doy la retroalimentación y ellos me mandan sus evidencias y están en proceso, ¿no? En proceso. Hay algunos que pasan de frente al logro y algunos pasan a proceso. Y seguimos dando la retroalimentación, van a pasar finalmente al nivel de logro. Entonces este registro, tengo que registrar el procedimiento, cómo van trabajando nuestros estudiantes, cómo van logrando su aprendizaje en base a estos criterios de evaluación que está evaluando a este estándar, a esta competencia. Muy bien. Se dan casuísticas. Yo he encontrado, por ejemplo, estudiantes que tienen buen nivel de inteligencia espacial. Por ejemplo, este estudiante 21 siempre logra el aprendizaje desde un inicio, es decir, desde que escucha el audio, y casi no es necesario darle retroalimentación. Logra. Entonces, este alumno es un excelente estudiante, ¿ya? En el caso de los demás, por ejemplo, este alumno que tengo caso, de inicio se le da retroalimentación a proceso, y luego deja de hacerse retroalimentar, como que tiene un poco de vergüenza, ya no quiere, yo le tengo que, y a veces ha dejado ya, ¿no?, de retroalimentar. Entonces queda pendiente, miren, queda pendiente qué estudiante es, y yo tengo que llamarlo para darle más retroalimentación y que logre, porque el objetivo es que logren todos, que todos tengan logros, ¿se dan cuenta? Y esto me sirve pues para ver cómo va progresando el estudiante en su aprendizaje, cómo va progresando, ¿no? Por ejemplo, aparte de proceso, y luego con la retroalimentación logra, son estudiantes que muestran pues diferentes ritmos de aprendizaje y diferentes momentos también, ¿no? Por ejemplo, estudiantes en esta parte apareció en progreso, con la retroalimentación logró, después logra generalmente, ¿no? Entonces vemos que logra. Entonces, muy importante el registro auxiliar, me da esta información, puedo registrar este tipo de información, y es el momento en que yo puedo decir, como dice la norma, a quién debo dar retroalimentación, a quién urge dar ahorita retroalimentación, me hace ver el registro auxiliar.
cumple entonces este registro. Bien, ahora vamos a ver la evaluación del aprendizaje, porque esta es la evaluación para el aprendizaje, para dar retroalimentación. Ahora vamos a ver la evaluación del aprendizaje, o sea, al final del año, ¿qué es lo que debo hacer? Voy a hacer una ejemplificación. Este estudiante, por más que logró todo, ya lograron todo con la retroalimentación, todos, porque es el objetivo de la evaluación, que logren, no porque logran todo van a tener A. ¿Por qué? Porque esta calificación, esta evaluación del aprendizaje no va a ser en base a esto solo, va a ser en base al estándar, así dice la norma, al estándar. Y tengo que revisar ese estudiante, cómo está, conocerlo y ver que si cumple todo esto, si puede hacer todo esto. Si todas las descripciones que dice aquí el estándar logra el estudiante, tendrá pues A. ¿Se dan cuenta? Si logra todo. Si logra solamente parte o la mitad o menos, o antes, un poquito más de la mitad de las descripciones que hay aquí, va a tener B, va a estar en proceso. ¿Y cuándo va a estar en inicio? Cuando realmente no, ninguno de estos ha logrado. Ese es inicio, no logra. Entonces la mayor parte va a estar en B, lógico, por lógica, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes. Entonces, de repente hemos hecho parte y algunas magnitudes no hemos trabajado, entonces está en proceso, ¿no? Hay que analizar cada una de estas descripciones y para ver si está logrando o no. Entonces, en base a este análisis del estándar y el conocimiento de los estudiantes, ¿no? Ya sé que estos criterios ha evaluado, puedo marcarlo aquí, este criterio, esto ha podido, aquello no ha podido, yo puedo ir marcando y vamos a ver que está en proceso. Entonces este estudiante está en proceso, B, y así voy colocando la calificación. En cambio, este estudiante que veo que tiene alta inteligencia espacial, logra casi siempre en las clases de audios, escuchando el audio logra aprender, logra trazar el reto, logra realizar el reto, entonces tiene A. ¿Por qué? Porque tiene pues competencias desarrolladas, muchas de estas competencias, de casi todo, tiene desarrollado, se lo puedo considerar en A. Incluso me puedo estar equivocando, de repente hasta solamente es B, pero considero que sí, yo conozco al estudiante y me parece que todo esto resuelve. Siempre hay una parte de nuestra forma de interpretar de cada persona, cómo cumple o no cumple, conociendo al estudiante. Siempre va a haber, ese es el margen de error que siempre hay en una evaluación. Entonces, ese sí tiene A. ¿Se dan cuenta? Ahora, mis queridos maestros, ¿esta evaluación al tener B estará mal? No, porque nosotros vamos a revisar, por ejemplo, aquí rápido, ¿no? La promoción al grado superior del primer grado secundaria. Vamos a ver que el estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro B en la mitad o más de las competencias asociadas al área, pudiendo alcanzar todo lo demás, cualquier calificativo. En sí aquí hay un error, pudiendo alcanzar C, debería decir, porque en la mitad debe tener B, A o AD, mínimo B, y la mitad puede ser C, es lo que nos quiso decir, pero se han equivocado al escribir el ministerio. Entonces, como ven, el alumno de primer grado secundario solo necesita una B para pasar de grado, porque es lógico, esa competencia o ese estándar tiene que lograr en 2 años y solo hemos trabajado 1 año y ni siquiera completo, entonces no es posible que tenga casi A, no es posible A. Por eso digo, de repente al colocar esa A a esos estudiantes estoy cometiendo un error, me estoy equivocando de repente. Entonces lo más lógico es que tiene B, y B es una buena calificación, con eso es suficiente para que
apruebe y pase de grado. Entonces espero que quede claro. Ahora aprovecharemos. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué estos estudiantes no tienen nota? Porque simplemente no han enviado su evidencia. Hemos visto que participan, ¿no? En la asistencia hemos visto, miren, participan, inclusive participan, pero no cumplen con enviar la evidencia. Ese problema yo tengo, no sé si también ustedes la tienen, pero en todo caso, la norma nos dice que en estos casos se deben quedar en blanco. O veamos qué dice la norma con respecto a eso. Nos dice: solo se colocan niveles de logro o calificativo de las competencias o áreas que en el marco de lo establecido en el currículo nacional y de las condiciones dadas por la emergencia sanitaria han sido desarrolladas por el estudiante a través de las experiencias de aprendizaje y sobre las cuales el docente cuenta con información. ¿Qué información? A partir de los procesos de mediación y retroalimentación para determinar el nivel de logro o avance que tiene el estudiante, ¿no? Y nos dice claramente aquí: en caso que el docente no haya logrado realizar acciones para el desarrollo de alguna de las competencias o no cuente con información suficiente, como son evidencias, en este caso no cuento con evidencias, para determinar el nivel de logro, el docente seleccionará un comentario predeterminado que exprese de manera cercana a la situación del estudiante. Entonces en el CIAGI va a haber, para seleccionar estos mensajes, va a haber un mensaje: no se logró realizar acciones para el desarrollo, en el caso de que no hayamos desarrollado esa competencia. O para el caso que se ha desarrollado, no se cuenta con evidencia suficiente para determinar el nivel de logro. No, en el caso mío es este, no se cuenta con evidencia suficiente. Entonces, aquí a estos, en vez de ponerle la calificación, le pondré: no se cuenta con evidencia suficiente. No se cuenta con evidencia, no se cuenta con evidencia. Pero tener en cuenta también que los estudiantes pueden hacer llegar sus evidencias, nosotros los docentes tenemos la obligación de evaluarlo. En el caso de esta competencia, otro ejemplo, otra competencia, en el tercer trimestre no hemos trabajado nada, por lo tanto no se ha elaborado, no se ha trabajado, de repente recién se va a trabajar, queda en blanco, y pondré pues: no se trabajó, ahí para seleccionar, no se trabajó. O también la norma nos da la posibilidad de ver si esta competencia ha trabajado en meses anteriores, porque eso es lo que les estaba explicando. Entonces había la posibilidad de que busquemos evidencia relevante de esta competencia de meses anteriores y podamos evaluar aquí, podamos poner los criterios de evaluación y podamos evaluar a nuestros estudiantes de acuerdo a las evidencias relevantes que hemos encontrado de los meses anteriores. Eso sería mi comprensión de la norma. Entonces eso se puede hacer también, ¿no? Entonces, cada docente tiene que ir trabajando coordinadamente con su director, con su equipo pedagógico, y vayan poniéndolo lo que mejor resulte para el estudiante. Indudablemente ya tengo las demás, igual las demás notas, las demás áreas con notas, y eso es lo que quería compartir con ustedes, mis queridos colegas. Y para terminar, habíamos dicho, en el caso de primer grado secundaria, y esto mismo ocurre en el caso de primaria, en lo que es primer grado de primaria, tercer grado de primaria, ¿no? Y quinto grado de primaria. En esos grados se da esta casuística, solo necesitan B. Pero en el caso de que estén en segundo grado de secundaria, estén en segundo grado de primaria, cuarto de primaria y sexto de primaria, en esos grados se va a dar esta casuística. El estudiante necesita A o AD, A como mínimo, en mitad o más de 4 talleres, 4 competencias, de 4 áreas. Solo A en la mitad, y en las demás B. Entonces, aún así la B sigue siendo una buena nota, pero necesita por lo menos en 4 áreas, cuales sean las áreas, A. Entonces ya es necesario que en el segundo grado logren A, es decir, logren la competencia. Entonces, igual el de segundo grado de primaria, igual el de cuarto grado de primaria, igual el de sexto grado de primaria, ¿no? Que logren A se necesita. En los demás ya habíamos dicho B. Bien, mis queridos colegas, espero que
compartir esta experiencia les haya ayudado en su trabajo pedagógico. Muchísimas gracias. No se olviden de registrarse. Al registrarse ustedes ya pueden entrar al canal Actualización Educativa y pueden encontrar ahí muchos videos que les puede ayudar en la labor pedagógica. Igual forma, activen la campanilla para que sepan cuándo estoy subiendo el siguiente video. Cuídense, mis queridos colegas. Hasta la próxima oportunidad.